¿Cómo le va? Qué gusto, como siempre, bienvenida, bienvenido a este programa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Justicia Electoral a la Semana Online. Que mire, hoy vamos a estar hablando del Foro Internacional de Justicia Electoral e Integridad de las elecciones que desarrolló el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Quiero que se quede para que conozca de qué hablaron los ponentes específicamente de observación electoral. Acompáñenos. Quiero dar la más cordial bienvenida a nuestro invitado que nos acompaña desde Bolivia, Salvador Romero Vallivian, quien es expresidente del Tribunal Electoral de Bolivia. ¿Cómo estás, Salvador? Bienvenido, qué gusto nuevamente. Buenas noches, muchas gracias. Bueno, pues bienvenido, Salvador Romero Vallivian. Tú hablaste de un tema muy interesante. Este programa tiene el objetivo de compartir lo que se dijo en este Foro Internacional del Tribunal Electoral respecto a grandes temas que involucran la integridad. Tú hablaste de la observación electoral como un elemento fundamental. Si tuviéramos que decir el titular de tu ponencia, ¿cuál sería, Salvador? Que la observación electoral es uno de los elementos centrales de la transparencia de un proceso electoral, de su integridad, de la posibilidad de darle certeza a la ciudadanía y también a la comunidad internacional. Y esto lo observamos de una manera muy clara cuando en la mayoría de los regímenes democráticos, hablando de América Latina, tienen puertas abiertas a la observación electoral. En cambio, cuando se producen retrocesos democráticos, cuando hay regresiones autoritarias, cuando el espacio para la decisión legítima de los ciudadanos en las elecciones se retrae, normalmente se deja de invitar y de dar un espacio a la observación electoral internacional y se colocan muchas cortapisas a la observación nacional, a la observación doméstica. Pues es lo que estamos viendo en la región, ¿no es así? Un poco lo que tú describes, ese escenario, ese ecosistema que se ha visto un poco pues, transformado en los últimos años. ¿Se le ha puesto esta especie de barrera a la observación electoral? ¿Lo consideras? Creo que hay que mirar esta evolución de dos maneras. Por un lado, hay una dinámica general, felizmente positiva. Una cantidad cada vez más amplia de países abre la ventana, las puertas para que se desplieguen misiones de observación electoral internacional. Y en los últimos años, países que antes no invitaban a misiones de observación, hoy lo hacen. Han comprendido las ventajas que brinda tener esta mirada internacional sobre sus procesos. Y al mismo tiempo tenemos un grupo pequeño de países, lamentablemente, donde la evolución ha sido contraria, donde se ha ido cerrando la oportunidad para esta mirada internacional sobre las elecciones y que en general, como señalaba, ha coincidido con una regresión autoritaria y electoral. Entonces, estas dos tendencias que son contrapuestas coexisten en América Latina en este momento. Digamos que ese es el contexto y en el marco de ese contexto, ¿en qué fase ubicas tú del ciclo electoral a la justicia electoral y cómo podría constituirse en una nueva fase del ciclo electoral? ¿Tú crees esto posible? La justicia electoral es un elemento transversal al ciclo electoral, es decir, que no empieza en un determinado momento del proceso electoral y luego concluye, a diferencia de otras fases del proceso electoral. Pensemos, por ejemplo, en el tiempo del registro de electores para poder participar. Hay un momento en que se abre el plazo y hay un momento en que se cierra. Sin embargo, la justicia electoral es una de estas dimensiones que debe estar presente desde el arranque del proceso electoral y que va a estar también presente en el momento en que se proclaman los resultados ya de una manera definitiva, que es también una labor que le corresponde a las instancias de justicia electoral una vez que han resuelto las eventuales impugnaciones. Por lo tanto, es una de las dimensiones cruciales, pero es una dimensión transversal que va desde el inicio hasta el final del ciclo electoral. Y esa dimensión la tiene también la integridad, por lo que me quieres decir. Integridad y justicia electoral atraviesan todo el proceso electoral, es un eje. Así es, la integridad electoral es una manera de observar todo el proceso electoral, desde su inicio, desde la primera actividad
hasta la actividad de cierre. Y lo que busca la integridad electoral es ver si cada una de estas fases han ido cumpliendo con estándares internacionales que se consideran los adecuados para tener una elección limpia, una elección competitiva, una elección transparente. Entonces es esta mirada al conjunto del proceso electoral y que nos permite saber si una elección ha sido íntegra. Esto indica que ha sido una elección democrática en la que se ha respetado fundamentalmente la voluntad de la ciudadanía. Y tenemos también elecciones que no alcanzan el umbral de la integridad electoral y que nos indican que sus condiciones han sido tan defectuosas que probablemente en realidad no sabemos cuál ha sido la voluntad del electorado a la hora de elegir, o que ha tenido demasiados problemas, demasiados inconvenientes, que se ha impedido que la ciudadanía pueda expresarse con libertad. ¿Observación e integridad es una dupla que caminan aparejados? Ciertamente hay muchos vínculos entre integridad electoral y observación electoral. Sin lugar a dudas, hay muchos países que tienen altos niveles de integridad electoral y que por tradición no invitan a misiones de observación internacional. Por supuesto que existe en ese caso y en ese sentido no hay un vínculo absoluto. Sin embargo, si nos ceñimos a la región latinoamericana, sí observamos que hay una buena vinculación entre observación electoral e integridad electoral, porque, y esto es también uno de los elementos importantes que aporta la observación electoral internacional o incluso la observación electoral local, es que puede dejar un conjunto de recomendaciones, de sugerencias que nos ayudan a mejorar el proceso electoral. Los procesos electorales siempre tienen la posibilidad de ser mejores y una de esas maneras de mejorar rápidamente los procesos electorales está vinculado con el despliegue de las misiones de observación internacional. Creo que uno de los factores que ha ayudado a América Latina a hacer progresos importantes en la calidad de sus elecciones ha sido esta apertura a la observación internacional, que ha permitido que las buenas prácticas de un país puedan ser consideradas, analizadas y eventualmente adoptadas, por supuesto, siguiendo un proceso de adaptación al contexto local por otros países. Y esas buenas prácticas que se observan, a la par se observan también malas prácticas, ¿no? Y bueno, pues ahí hay organismos como UNIORE, como la OEA, tú me dirás cuántos más me faltan por mencionar, pero que fortalecen esa actividad de observación y que fortalecen a la vez a la integridad, ¿no? Exactamente, y es importante también señalar que la observación electoral tiene una mirada amplia de los procesos electorales. Muchas veces la gente cuando está votando fruto de la pasión, porque obviamente no necesariamente hay todos los conocimientos, a veces hay hechos pequeños que son secundarios en un proceso electoral que pueden generar gran bulla en una sociedad. Y una misión de observación internacional con esta mirada amplia, con esta mirada comparada, puede comprender que aquello es algo bastante común, bastante banal, que ese tipo de problemas pueden presentarse en muchos países y que no está comprometida la integridad de un proceso electoral. Por lo tanto, esto es uno de los elementos en los que nos ayuda la observación electoral y también nos ayuda, y en esto quiero también subrayar la importancia de la observación internacional, es que en contextos muy polarizados, donde los actores políticos, pero también sociales, están con poco ánimo para reconocer la derrota del campo propio y la victoria del campo contrario, y que están dispuestos a considerar que eso se ha producido solamente porque se ha torcido la voluntad popular, la mirada de instituciones internacionales que no tienen intereses comprometidos con ninguno de los actores en contienda puede dar una voz ponderada, una voz serena, una voz imparcial que nos ayude realmente a determinar
el valor, la calidad de un proceso electoral. Bueno, tenemos unos minutos antes de irnos a la primera pausa. Salvador Romero Vallivian, expresidente del Tribunal Electoral de Bolivia. ¿Nos podrías dar un panorama de tu país? ¿Cómo trabaja este tema de la integridad, de la justicia electoral, de la observación? Muy breve, Salvador. Sí, creo que Bolivia se inscribe en una amplia medida, en muchos casos que son similares a América Latina, es decir, que ha tenido evoluciones que son comunes con el resto de la región, hace frente a desafíos que son similares, pero también, hay que decirlo, ha tenido una historia particular en los últimos años, sobre todo el año 2019, en el cual sucedió un hecho que se ha producido muy pocas veces en América Latina, que fue la anulación de una elección presidencial y la necesidad de organizar un nuevo proceso electoral general. Y bueno, ¿qué ejemplos nos da Bolivia de buenas prácticas? Creo que, como todos los países, tiene algunos ejemplos importantes de buenas prácticas. Destacaría el nivel de participación de la ciudadanía. En la última elección asistió a las urnas el 88% de la población electoral, es uno de los promedios. ¿Y no es obligatorio el voto? El voto es obligatorio, sin embargo, incluso para los países con voto obligatorio es uno de los niveles más altos en América Latina e incluso en el mundo en este primer cuarto de siglo del siglo XXI. Creo que ahí Bolivia tiene, la democracia boliviana tiene uno de sus principales activos. ¿Y a qué lo atribuyes, a esa participación, además de ser obligatorio, por supuesto, a qué otra cosa lo atribuyes? Creo que la obligatoriedad, es decir, esta variable jurídica, tiene su importancia, pero debe ser relativizada frente a otras variables que son mucho más significativas e importantes. Algunas positivas, como por ejemplo una muy fuerte capacidad de la sociedad boliviana de organizarse en la base y de ser muy participativa en todos los ámbitos en general, más allá de los procesos electorales. En las elecciones se participa mucho, pero también entre procesos electorales, en un sinfín de actividades sociales, la gente también participa. Creo que esa es una dimensión. Pero también hay otra, que es una dimensión un poco más complicada, y es que Bolivia es un país muy polarizado y la polarización electoral, que pone siempre en tensión a la democracia, tiene sobre la participación electoral, paradójicamente, un efecto positivo, porque lleva a muchísima gente a votar, porque la ciudadanía siente que las elecciones son decisivas para el futuro del país. Por lo tanto, creo que hay un conjunto de variables que pesan, en las cuales la dimensión legal, la obligatoriedad del voto, es solamente una dimensión. Y esto se lo puede apreciar, y con esto concluyo, con, por ejemplo, la votación en el exterior, que esa es completamente voluntaria, que es también una de las más altas en el mundo. Aproximadamente el 70% de los inscritos en el exterior acudieron a votar. Y creo que hace parte de esta cultura política altamente participativa. Bueno, pues tenemos un panorama muy claro de esas buenas prácticas de tu país, de Bolivia. Vamos a una pausa, regresamos porque tenemos que hablar de la importancia de las autoridades electorales en todo esto que tiene que ver con la integridad. ¿De acuerdo, Salvador? Sí. Vamos a una pausa y regresamos. Si nos acaba de sintonizar, estamos hablando con Salvador Romero Vallivian, expresidente del Tribunal Electoral de Bolivia. Nos ha dado un panorama muy interesante de lo que abordó en este Foro Internacional de Justicia Electoral e Integridad de las elecciones que organizó el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Llegamos, Salvador, a un momento crucial de todas pues las naciones, cómo las instituciones electorales pueden colaborar de manera efectiva con la observación electoral para garantizar pues lo que estamos pretendiendo, localizar a toda costa la integridad del proceso electoral. Si los organismos electorales desean colaborar con las misiones de observación electoral internacional,
deben primero enviar invitaciones con tiempo oportuno, de tal manera que la comunidad internacional tenga el tiempo de prepararse para organizar una misión internacional, que no suelen ser baratas y requiere conseguir recursos, requiere conseguir fondos. Este es el primer elemento. Pero una vez que se despliega la observación electoral, hay que tener una política de puertas abiertas. La observación electoral debe tener la posibilidad de escudriñar todos los rincones del proceso electoral. No debe haber un espacio que esté vedado a la observación internacional, es decir, tienen que estar puestas sobre la mesa todas las cartas, máxima transparencia, y eso le permite a la observación electoral internacional desplegar todo su potencial, apreciar el proceso electoral en sus virtudes, en sus eventuales limitaciones y defectos, hacer una valoración de cómo ha transcurrido el proceso electoral y también dejar un conjunto de sugerencias, de recomendaciones que luego cada país, por supuesto, decidirá si son útiles en ese momento, si desea considerarlas más adelante o si prefiere simplemente dejarlas ahí en los informes de observación internacional. En lo que tú has observado, estudiado, ¿qué desafíos comunes se enfrentan pues, las instituciones electorales a nivel pues, global? Creo que son muchos los desafíos comunes que se tienen, y en esto creo que ha jugado un papel importante para medir esos desafíos comunes y no sentirse solos o no sentir que uno está desbordado por lo que sucede en su país. La integración de los organismos electorales latinoamericanos es una de las áreas, probablemente el área en que mejor los países colaboran de manera institucional. No hay ningún otro sector en el cual los países institucionalmente colaboren tanto como con los organismos electorales. Y esto ha permitido observar los desafíos comunes, saber cuáles son los retos, y ahí encontramos, por ejemplo, que la mayoría de los países tienen hoy retos que están vinculados con las amenazas digitales a la democracia. Eso es importante. Otra tendencia inquietante que hemos visto en algunos países y que se ha ido volviendo cada vez más común es el rechazo a aceptar los resultados cuando una fuerza política ha sido derrotada, y mantener un clima de suspicacia sobre el proceso electoral, sobre el organismo electoral, que se prolonga incluso meses después de la jornada de votación. Y eso tiene un costo alto para la democracia, para los organismos electorales y para los mismos procesos electorales. Entonces hay muchos desafíos comunes, y una de las mejores maneras de encararlos es poniendo en común estos desafíos y tratando de buscar también respuestas colectivas. Bueno, y hablando propiamente de la observación electoral, ¿cuáles son los principios y estándares internacionales que los observadores electorales suelen utilizar, Salvador, como referencia para evaluar la integridad de los procesos electorales? Exactamente. Hay hoy en día estándares de lo que es una elección íntegra, de lo que es una elección democrática. Esto significa que las misiones de observación, cuando llegan a un país, van a juzgar la elección de ese país con respecto a estos estándares internacionales de lo que es una buena elección. Y cuando digo una buena elección me refiero a una elección democrática que respete la voluntad ciudadana. Después, a partir de estos estándares, cada una de estas misiones va a ir desarrollando metodologías que le son propias de observación. Pero una de las tendencias fuertes que tenemos en América Latina, y esto ya más allá de la región, en el mundo, es que la observación electoral internacional se ha profesionalizado, ha ido estandarizando sus instrumentos de observación, y por lo tanto esto ayuda a que aquello que es contingente, que es anecdótico, quede dejado de lado, y que se pueda observar un proceso electoral con rigor, y que además se lo pueda observar igual que se observó el proceso electoral del país vecino, o el que se observó el año anterior, o el que se observará el año siguiente.
Por supuesto, pueden haber algunos ajustes a la metodología, eso es saludable a partir de lo que va sucediendo en los procesos electorales, pero hay una mirada que es muy rigurosa y la observación electoral internacional hace afirmaciones que están sustentadas en evidencia sólida que ha podido recabar en el terreno. Bueno, y de esa ponencia que tú compartiste con nosotros y que nuestro objetivo es compartir ahora con el público que está ahora acompañándonos, de esa ponencia, ¿cuáles serían los puntos claves que tú destacarías, Salvador? Creo que es importante señalar que la observación electoral ayuda y enriquece el proceso electoral, ayuda a generar certeza en la ciudadanía, le da certeza a la comunidad internacional, ayuda a tener una mirada imparcial sobre el proceso, no vinculada con los intereses de los actores que están en contienda. Es una mirada cada vez más profesional, que ayuda también al posicionamiento de la comunidad internacional sobre un proceso electoral y que finalmente termina con un conjunto de recomendaciones y de sugerencias que pueden ayudar a mejorar la calidad, la integridad de los procesos electorales de los países que son observados. Bueno, y para terminar, casi estamos a punto de cerrar este programa, pero sí me gustaría que nos contaras desde tu perspectiva todos estos años que has estado trabajando alrededor de las elecciones, de la observación electoral. ¿Qué países estarían como en la cabecera de la integridad electoral y de la observación electoral? ¿Cuál sería esa meta que tendríamos que seguir todos los países? Hay indicadores que van clasificando a los países de acuerdo a su nivel de integridad electoral. Existen esos indicadores. Tal vez para tener la mirada y la perspectiva amplia, habría que señalar que la región en el mundo que tiene el nivel de integridad más alto es Europa continental. Y la segunda región en el mundo es la región latinoamericana. Esto significa que a pesar de los problemas que se puedan identificar y con razón y que es importante que se los identifique para tratar de mejorar, la región también tiene una trayectoria de la cual puede sentirse satisfecha, de la cual puede sentirse orgullosa y que coloca a la región como la segunda con mayor nivel de integridad electoral en el mundo. ¿Algún país en especial? En el caso latino, en el caso europeo tenemos la mayoría de los países de Europa continental suelen tener puntajes muy altos, muy sólidos, son procesos electorales con altos niveles de aceptación de los resultados por parte de la ciudadanía, de los actores en disputa y también tienen niveles bajos de conflictividad electoral y esto se traduce en un importante sentimiento de confianza de la ciudadanía en sus procesos electorales. Y en América Latina, como decía, globalmente estamos en ese segundo lugar a nivel mundial, pero hay países que también están en una posición más elevada. Entre ellos está Canadá, que no hace parte de la región latinoamericana per se, pero es el primero del continente americano. Tenemos a Uruguay, a Costa Rica, a Chile, que normalmente integra la triada más institucionalizada de América Latina y que en términos de integridad electoral suelen tener los puntajes más elevados. Bueno, pues seguimos ampliando este panorama. Tú fuiste presidente del Tribunal Electoral de Bolivia. ¿Cómo lo ves este tema de la integridad cuando tú eras presidente y ahora? ¿Qué diferencias encuentras en tu país en materia de integridad electoral? ¿Han avanzado? Creo que cuando uno está presidiendo un organismo electoral o integrando un organismo electoral, la integridad del proceso electoral, la preocupación de que ese proceso electoral sea democrático debe ser una prioridad absoluta. Y creo que eso en general es lo que marca el trabajo de autoridades, de funcionarios de los organismos electorales en América Latina. Bueno, pues nosotros estamos ya cerrando este programa y me gustaría tu opinión respecto al foro internacional que viviste de justicia electoral e integridad de las elecciones aquí en México. ¿Qué te llevas de todo esto? Ha sido definitivamente muy útil porque ha permitido conocer un número
amplio de experiencias, no solamente latinoamericanas, sino también de otras regiones. Esto ayuda a pensar mejor los desafíos de los procesos electorales, ayuda a identificar también de una manera más precisa los problemas, pero también a apuntalar los logros que se tienen y compartir estas experiencias y promover la observación electoral internacional es sin duda uno de los puntos fuertes para cualquier organismo electoral y para cualquier democracia. Bueno, pues Salvador Romero Vallivian, expresidente del Tribunal Electoral de Bolivia, siempre bienvenido en México, siempre bienvenido en el Tribunal Electoral, que como tú dices es una institución de puertas abiertas para la observación, para la crítica, y pues nosotros estamos aquí siempre tratando de transmitirle lo que hace el Tribunal Electoral. Gracias, Salvador, hasta la próxima. Buenas noches, muchas gracias. Bueno, pues nosotros le esperamos, ya lo sabe usted, en una próxima emisión aquí en Justicia Electoral a la Semana, un programa del Tribunal Electoral.